Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien haciendo tareas y demás cosas que son responsabilidad de ustedes. Bueno, vamos a comenzar el tema del día de hoy. Vamos a adentrarnos en otro movimiento literario. Sin antes recordarles que por favor realicen sus guías de la mejor manera. Recuerden dividirlas en su portafolio por número de guía. Asimismo, algo bien importante es que describan por favor su nombre a su folder, ¿sí? Porque nos hemos dado la sorpresa de que hay folders, varios folders que no tienen nombre, que no sabemos de quiénes son, no tienen separatorios de guías, de nada. Entonces tenemos que ponernos a comparar letras y demás y se nos complica un poco, ¿sí? Entonces, pongámosle nombre a nuestros folders. Bueno, vamos a empezar entonces. El movimiento literario que nos corresponde es el romanticismo. Bueno, recordemos que un movimiento literario va a ser lo que se dio en una época determinada en la historia. Ya vimos la Edad Media, el Renacimiento y con lo que comenzó todo, en Grecia y con los romanos, ¿sí? Bueno, vamos a adentrarnos entonces con el romanticismo. Dice que la literatura del romanticismo es una rama que se desarrolló a finales del siglo XVIII, ya estamos hablando de 1700, y formó parte del movimiento estético, artístico y filosófico del romanticismo. ¿Qué pensamos nosotros cuando escuchamos romanticismo? Seguramente va a ser en amor, en alguna película de romance, en la persona que nos guste o demás, ¿sí? Pero no es solamente eso. Dice que la literatura del romanticismo fue una corriente literaria que se originó en Alemania y luego se extendió al resto de Europa y América, hasta finales del siglo XIX, ya más o menos en 1800. La literatura del romanticismo se opuso a los planteamientos racionalistas, así como al capitalismo y a los estereotipos del clasismo. No obstante, el periodo de la literatura del romanticismo en España fue tardío y breve. Tuvo su mayor influencia en el año 1835. En Latinoamérica, por parte, el romanticismo se caracterizó por reseñar su pasado histórico y naturaleza propia de cada país. Bueno. Entonces, respecto a este parrafito, dice que en España fue un poquito más, tardó un poquito más en llegar y al igual que su estadía en ese lugar. Sin embargo, en Latinoamérica, las características del Renacimiento fue que no solamente escribieron del amor, de la soledad, todo lo que va encerrado en romance, sino de que iban contando cómo fue el pasado, ¿sí? La naturaleza que cada país tenía, pero obviamente todo esto lo hacían con un toque más poético, ¿sí? Bueno, por el contrario, dice, los poetas del romanticismo resaltaron en sus obras literarias las expresiones de los sentimientos y las emociones. ¿Han leído ustedes algún poema de Gustavo Adolfo Bécquer? Todos esos poemas tienen un sentimiento encerrado que si uno los lee concentrados y si uno se imagina eso, o sea, es algo tan bonito que los poetas de este movimiento hacían posible, ¿sí? De ahí que esa rama de la literatura se apropia del género lírico, del género narrativo, el drama y el teatro. Las obras literarias del romanticismo se caracterizan por romper con las normas propias de los géneros literarios, valorar la imaginación, lo original y lo fantasioso, sobre la razón, mezclar las tragedias con la comedia, exponer emociones exaltadas, presentes un espíritu rebelde, entre otros. Bueno, hacemos énfasis acá en algo del teatro, la tragicomedia, mezclar la tragedia con la comedia. Vemos que hay muchas películas que muestran tragicomedia, ¿sí? Mezclamos tragedia, algo muy malo, por decirlo así, pero siempre le sacamos un chiste. Regularmente lo hacemos siempre. Mezclamos lo malo con lo bueno, con los memes hoy en día, por ejemplo. O sea, es algo malo, por ejemplo, cuando empezó todo el coronavirus, ¿sí? Era algo así que iba a ser malo para Guatemala, pero nunca faltaba un meme donde hasta nos reíamos de eso, ¿sí? Entonces, era algo tan implícito en sí, mezclando tragedia y comedia. Bueno, asimismo dice que la literatura del romanticismo cultivó la novela histórica, la novela gótica, la novela de aventuras, donde figurábamos al héroe,
Todo era énfasis a un héroe que recorría muchas cosas para poder ir a salvar a su amada o alguna otra persona en sí. Bueno, la belleza de la naturaleza silvestre, de los castillos en ruinas, del terror, lo inverosímil, las autobiografías y retomó los temas medievales. ¿Sí? Entonces, por eso es que hablábamos de los castillos, porque si nos recordamos, en el medioevo estaban mucho los paisajes de castillos y demás. Entonces, ya en el romanticismo ya son esos castillos, pero en ruinas, donde recordamos los acontecimientos que se dieron a cabo en esos lugares. Ahora bien, ¿cuáles son las características de la literatura del romanticismo? En las obras se acentúa la importancia de las emociones y de los sentimientos. Así sea amor o dolor, tenía que ir muy inmerso en lo que el escritor estaba narrando. Exponía un rechazo de la razón, porque lo imperaba de la creatividad, pasión e imaginación. No nos importaba si esto era verdad o no. Yo sentía que esto era amor o que esto era odio, sin importarme qué era lo que los demás decían. Para mí era eso. Se imponía la originalidad. Cualquier cosa que yo hacía, que nadie más lo hacía, era perfecto. Se destacaron los temas históricos preindustriales, nacionalistas y tradicionales. Las obras exponían un gusto por los temas misteriosos. Los autores eran idealizados y sus obras nacían de la inspiración propia y sin necesidad de una solitud anterior. Durante el romanticismo hubo oposición a la profesionalización de la creación artística, ¿sí? O sea, no era importante que tal persona iba a ser autor, ¿para qué si eso no dejaba? Algo similar pasa en la actualidad. Cultivó el género poético y narrativo. Como les decía, el género poético era el que más auge tuvo porque los escritores en un poema podían decir de todo, podían exponer cualquier sentimiento. Se presentaba una visión idealista en la cual el ser humano siempre estaba en busca de la libertad y lo romántico, ¿sí? En este entonces se dio, si vemos un poquito el contexto histórico del romanticismo, se dio en Francia la Revolución Francesa, todos buscando la libertad. También ustedes no sé si han escuchado sobre los Miserables de Víctor Hugo, todo lo que pasaba, cómo esta niña, Cosette, buscaba su libertad, ¿sí? Hay una película muy buena donde sale esta chica que sale en El diablo viste a la moda, en El pasante, en El diario de una princesa, no recuerdo ahorita el nombre de la actriz, pero es una personificación tan propia de cómo se vivía en ese entonces, ¿sí? Dice que los temas destacados eran el amor, la muerte, la naturaleza, las ruinas, lo tradicional, la libertad y el desengaño. Era de darnos cuenta qué es lo que estaba pasando. Bueno, ¿qué actores, verdad? ¿Qué autores nos hicieron sentir todo esto? En Alemania estaba Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Schiller, los hermanos Grimm. Aquí hay un nombre muy importante, los hermanos Grimm. ¿Quién de nosotros no ha leído un cuento de los hermanos Grimm? La Caperucita, los de Hansel y Gretel, hay muchísimos más. Entre los ingleses, Mary Shelley, Walter Scott, Percy Bysshe Shelley, John Keats, William Lake, Jane Austen. Acá está Jane Austen. ¿Alguien de ustedes ha escuchado sobre Orgullo y Prejuicio? Una de las novelas románticas más hermosas de la literatura. Orgullo y Prejuicio, está en la familia Bennet, los Darcy, Bingley, entre otros. También hay una película sobre eso. Hay varias versiones, está la versión de 2005. Para mi parecer es la que más se acopla al libro, ¿sí? Así como no solamente está de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, está Emma, está Sensibilidad, y no me recuerdo cuál era el otro nombre, pero son libros que nos dan a entender o nos llevan tanto con estas características, que si ustedes tienen la oportunidad, ya sea de leer, o que yo les recomiendo leer, Orgullo y Prejuicio, una novela exquisita. O sea, nos entramos en todo lo que pasó, en cómo, como su nombre lo dice, cómo el orgullo, cómo los prejuicios que tenemos de una persona no nos dejan darnos cuenta de lo que sentimos o lo que hacemos. Bueno, ya les hablé sobre Jane Austen. Ahora vamos a hablar sobre los autores franceses. Está Jean-Jacques Rousseau,
Víctor Hugo, les hablaba de Los Miserables, Alexander Dumas, tenemos más. Pero luego tenemos a los autores estadounidenses. Edgar Allan Poe. ¿Quién ha escuchado a Edgar Allan Poe? ¿Sí? El Cuervo, El Gato Negro. Edgar Allan Poe tiene un libro de fábulas, de cuentos cortos, buenísimo, que también se lo recomiendo. James Cooper. Y los autores españoles, Ángeles Saavedra, a Mariano José de Larra, Rosalía de Castro, Gustavo Adolfo Bécquer, lo que les mencionaba, poemas verdaderamente hermosos. Y también tenemos a los autores latinoamericanos, Manuel Acuña y Manuel María Flores de México, José María de Heredia y José Martí de Cuba, José Martí, un escritor buenísimo, Esteban Echeverría, Domingo Faustino de Argentina, Jorge Isaac de Colombia, Juan Antonio Pérez, Eduardo Blanco de Venezuela. Les puedo mencionar entre uno de los autores guatemaltecos a Pepita Flores. Tiene unos poemas hermosos. Bueno, les he dado entonces acá un movimiento muy bonito, el romanticismo, donde ya vemos temas un poquito más actuales o ya conocemos un poquito más de ellos, porque ya no estamos hasta siglos atrás, sino que ya estamos un poquito más cerca de nuestra literatura contemporánea. Bueno, ¿qué es lo que tienen que realizar acá? Vamos a ver, dice, van a copiar la información, recuerden que siempre lo tienen que hacer, van a realizar un organizador gráfico donde van a reunir los datos importantes de este movimiento. Y van a trabajar una antología de cuentos de la literatura romántica. Van a tener solamente 10 cuentos. Yo les aconsejo, si vamos a hablar de cuentos, a los hermanos Grimm, Edgar Allan Poe. También podemos poner a Víctor Hugo, pero los cuentos de él son un poquito más grandes. Por eso les mencionaba a los hermanos Grimm o Edgar Allan Poe, que tienen los cuentos más cortos. Vamos a también, no lo vamos a dejar solamente con cuentos, sino que vamos a poner poemas. Y entre poemas vamos a poner a los de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿sí? Entonces, espero les haya gustado este tema. Está bastante bonito, a mi parecer es uno de los más bonitos en la literatura. Cualquier duda, saben que se pueden comunicar conmigo. Estoy siempre a la orden. Espero verlos el día miércoles, por favor, en nuestra reunión en Meet. Y nos vemos pronto. Feliz día.